La vida no pesa. Lo que pesa es lo que cargamos encima. Y no hablo solo de las bolsas, de los pagos, de los deberes. Hablo de las mochilas invisibles que todos llevamos, esas que nadie ve pero que nos tienen doblados por dentro. Caminamos por la vida cargando culpas que ya no sirven, miedos que no nos pertenecen, recuerdos que hace rato dejaron de ser verdad. Y después nos preguntamos por qué estamos cansados. Si el alma no envejece, lo que pasa es que se agota de tanto cargar cosas que no necesita. Mirá a la gente, hermano. Todos apurados, corriendo a ninguna parte. El que tiene trabajo se queja porque no tiene tiempo, y el que tiene tiempo se queja porque no tiene trabajo. Todos cargando algo. El padre lleva el peso de ser ejemplo, la madre el peso de ser fuerte, el joven el peso de tener éxito, el viejo el peso de no haberse arrepentido, y en medio de todo eso, nadie se acuerda de respirar. El hombre moderno vive tan preocupado por llegar que se olvidó de disfrutar el camino. Lleva tanto equipaje emocional que no cabe en sí mismo, anda lleno de debería, tendría, podría, y lo único que no se permite es ser. Tiene un auto que no lo lleva a ningún lugar, un teléfono que no lo comunica con nadie y una casa tan llena de cosas que ya no hay espacio para él. El mundo se volvió un gimnasio para el alma, todos se ejercitan pero nadie descansa. Nos llenamos de objetos, de planes, de metas, y cada cosa que acumulamos nos exige cuidarla, mantenerla, defenderla. Cuanto más tenemos, más miedo sentimos de perder. Y así, lo que compramos para ser libres termina encadenándonos. Yo me río, pero con ternura. Hay personas que caminan por la calle con la espalda doblada no por los años, sino por los deberes que se inventaron. Llevan la mochila de lo que fueron, la maleta de lo que quisieran ser y la bolsa del qué dirán colgando del cuello. Y claro, no pueden volar. ¿Cómo va a volar alguien que carga todo eso? Nos da miedo soltar, como si soltar fuera quedarse sin nada. Pero soltar es abrir espacio para que algo nuevo entre. ¿Qué pasaría si te animaras a soltar? Si dejaras de correr detrás de lo que no te hace falta, si soltaras los no puedo, los no debo, los tengo que, si en vez de llenarte, empezaras a vaciarte. Capaz descubrirías que la felicidad no pesa. Nos llenamos de expectativas, de preocupaciones, de pensamientos ajenos. Nos duele lo que pasó, nos asusta lo que viene, y mientras tanto se nos escapa lo que está pasando ahora. Vivimos con la cabeza llena y el corazón vacío. Decimos, no tengo tiempo, pero lo que no tenemos es ligereza. El alma no puede disfrutar si está enredada en 1000 pensamientos, y es que nos enseñaron mal. Nos dijeron que la vida era una competencia, no una danza, que había que cargar méritos, títulos, experiencias, como si fueran medallas. Pero la vida no premia al que llega más cargado, sino al que llega más libre, y uno no se ilumina acumulando, sino soltando. A veces miro la naturaleza y aprendo más que en cualquier libro. Los árboles sueltan sus hojas cada otoño y no se deprimen. Los ríos fluyen sin guardar el agua por si acaso. El viento pasa y no se detiene a lamentar lo que movió. Pero el hombre no. El hombre se aferra, guarda, acumula. Guarda rencores, guarda tristezas, guarda excusas, guarda de todo menos paz. Vivimos tan llenos que no hay espacio para la alegría. Y cuando la alegría golpea la puerta tiene que esperar a que terminemos de revisar las facturas. La vida quiere entrar pero no encuentra lugar. Y entonces nos quejamos de que nada cambia sin darnos cuenta de que para que algo entre primero hay que soltar lo que sobra. El alma no envejece, no se arruga, no se rompe, pero se cansa. Se cansa de llevar cosas que no le pertenecen, de sostener personas que no quieren caminar, de fingir sonrisas que pesan más que una piedra. El alma no se apaga, se agota de tanto cargar lo que no. Por eso te digo, hermano,
La vida no pesa. Lo que pesa es el miedo, el pasado, la prisa, el qué dirán. Vivir ligero no es escaparse de los problemas, es caminar sin cadenas. Y si alguna vez sentís que la vida es demasiado, no es porque ella se volvió pesada, es porque estás llevando más de lo que te corresponde. Cargamos el pasado como si fuera una maleta que no sabemos abrir. Vamos por la vida con ese equipaje a cuestas, pesado, lleno de cosas que ya no usamos pero que nos da miedo tirar. Hay culpas que llevamos como si fueran trofeos del sufrimiento, recuerdos que ya no nos enseñan nada pero que seguimos revisando como si en ellos estuviera la clave de lo que somos. Y así andamos, cansados, mirando hacia atrás, tropezando con lo que dejamos atrás hace años. A veces pienso que nos enseñaron a sufrir con elegancia, a no soltar porque soltar parece rendirse. Pero no, hermano, soltar no es rendirse. Soltar es reconocer que hay cosas que ya cumplieron, su ciclo. Es darle las gracias al pasado y dejarlo ir sin odio, sin pena, sin apego. Porque el pasado no se va, se acomoda en su lugar cuando uno deja de cargarlo. Yo también cargué mucho. Cargué errores que ya habían pedido perdón, amores que no supe dejar, caminos que no me llevaban a ningún lado. Durante años caminé con la mirada puesta en lo que no fue, tratando de entender lo que ya no tenía arreglo. Y claro, no veía nada de lo que sí estaba frente a mí, porque uno no puede ver el presente si lo tapa con los fantasmas del ayer. Cargamos decepciones y lo peor es que las llevamos como escudos. Nos lastiman una vez y para no sufrir de nuevo nos encerramos. Nos volvemos más duros, más fríos, más desconfiados. Pero ¿sabés qué pasa cuando cerrás la puerta para que no entre el dolor? Que tampoco puede entrar la alegría. Y así vivimos, protegidos, pero tristes. También cargamos las expectativas de los demás, los padres que soñaron algo para nosotros, los amigos que nos comparan, las voces que nos dicen deberías haber sido. Vivimos tratando de cumplir con un guión que no escribimos, y cuando no logramos ser lo que los otros esperaban, nos castigamos como si hubiéramos fallado en algo sagrado. Pero la verdad, hermano, es que no vinimos a ser perfectos, vinimos a ser auténticos. Nos enseñaron a tener, no a ser, a demostrar, no a sentir. Y cuando no tenemos, sentimos que no somos. Esa es la trampa. Nos pasamos la vida comparando nuestro camino con el del otro, como si la felicidad fuera una competencia de velocidad. Pero nadie puede vivir ligero si está corriendo detrás de un ideal ajeno. No se puede volar con las alas de otro. Vivimos cargando el miedo al juicio, ese miedo que no deja que mostremos quiénes somos, que nos obliga a fingir, a actuar, a esconder lo que duele. Y es curioso, mientras más nos escondemos, más nos sentimos vacíos, porque el alma se alimenta de verdad, y cuando vivís de apariencias, se muere de hambre. Hay quienes cargan culpas por cosas que hicieron hace 20 años y todavía se las repiten cada noche, como si castigarse fuera una forma de redención. Pero la culpa no te redime, te detiene. El error enseña cuando se acepta, no cuando se revive. Lo que fuiste ayer era lo mejor que podías ser con lo que sabías. Hoy sabes más, y eso basta. A veces, la carga más pesada no es lo que pasó, sino lo que no pasó. Los sueños que no se cumplieron, los caminos que no se tomaron. Pero también eso hay que soltarlo. Porque cada no te trajo hasta acá. Cada pérdida te limpió el camino. Todo lo que no fue, también te hizo. Soltar no es perder, es ganar liviandad, es abrir espacio para que algo nuevo crezca. Es dejar de apretar el puño y extender la mano. Es respirar sin el peso del debería. Soltar es volver a confiar, y cuando uno confía, se vuelve liviano.
El alma no necesita que la llenen, necesita que la dejen ser. Cuando uno se aligera, todo vuelve a moverse, la risa, la inspiración, el amor, porque el alma cuando se aligera vuelve a cantar. Y cuando el alma canta, hermano, todo lo demás encuentra su lugar. El hombre moderno quiere tener el control, pero ni de su digestión tiene control. Y lo digo en serio. Quiere controlar el clima, la economía, el amor, la felicidad, el destino. Quiere predecir el futuro y calcular el misterio, como si la vida fuera una fórmula matemática. Pero la vida no se deja controlar, porque no está hecha para ser dominada, está hecha para ser vivida. Nos pasamos los días haciendo planes, agendas, listas. Queremos tener garantías de todo, del trabajo, del amor, de la salud, del mañana. Y cuando algo se sale del libreto, nos desesperamos. Pero el libreto no lo escribimos nosotros, lo escribe la vida. Y la vida, hermano, tiene una letra preciosa, aunque no siempre la entendamos. Creemos que la seguridad está en saber, y la vida en realidad empieza cuando dejamos de saber. Nos enseñaron que dudar era peligroso, pero en realidad dudar es humano. No saber es el primer paso para descubrir. Cuando uno lo acepta, empieza a respirar más hondo, porque no hay ansiedad más grande que la de querer controlar lo incontrolable. Yo aprendí eso viajando. Durante muchos años anduve con una guitarra, sin mapas ni certezas. Un día dormía en un hotel, al siguiente en una estación. A veces había cena, a veces solo historias. Y sin embargo la vida siempre me sostuvo. Nunca me faltó lo esencial. Un plato, una mano, una palabra. Ahí entendí que cuando uno se entrega, la vida responde. Que la confianza es la forma más alta de inteligencia. Recuerdo una vez que me quedé sin dinero en Guatemala. No sabía dónde dormir ni cómo seguir. Me senté en una plaza, con la guitarra, y empecé a tocar. A la media hora, un hombre se me acercó y me dijo: «Hermano, tengo una habitación libre. Vení a descansar». Esa noche dormí bajo techo y con pan en la mesa, y pensé cuántas veces nos preocupamos por lo que va a pasar, cuando la vida ya tiene el camino preparado. Nos da miedo soltar el timón, pero el río no necesita que lo dirijan. Fluye igual, incluso mejor, cuando uno deja de remar contra la corriente. La ilusión del control es la raíz del sufrimiento. Queremos controlar al otro, al tiempo, al cuerpo, al destino. Pero cuanto más apretamos el puño, más se nos escapa la vida entre los dedos. El que confía, flota. El que controla, se hunde. Es así de simple, porque el que confía se deja llevar, se adapta, respira. Y el que quiere controlarlo todo se ahoga en su propia rigidez. La vida no premia al que la domina, sino al que se entrega. No te estoy diciendo que no hagas nada. No es dejar de actuar, es dejar de resistirse. Actuar con confianza es muy distinto a actuar con miedo. El que confía hace lo que puede y deja que la vida haga el resto. El que teme intenta hacerlo todo y termina agotado. Mira los pájaros, no tienen un pájaros, calendario, no saben si mañana va a llover, pero cantan igual. El sol no pregunta si tiene permiso para salir, el mar no pide pronóstico, todo en la naturaleza fluye porque confía. Solo el hombre se complica la existencia tratando de tener certezas, y la vida, que tiene buen humor, nos las quita una y otra vez para que aprendamos a confiar. Cuando uno deja de controlar, el miedo se va y aparece la curiosidad. Cuando deja de predecir, aparece la sorpresa. Cuando deja de exigir, aparece la gratitud. Controlar es querer que todo sea como uno quiere. Confiar es ver que todo ya es como debe ser. Así que soltá el timón un rato, hermano. No hace falta que sepas a dónde vas para disfrutar del viaje. La vida sabe más que nosotros. Si te resistís, se vuelve pesada. Si la acompañás, se vuelve danza. Y vivir ligero, al final,
no es otra cosa que eso. Bailar con la vida sin intentar dirigir la música. Vivir ligero no es tener poco, es necesitar menos, porque el que necesita menos disfruta más. No se trata de renunciar al mundo, sino de abrazarlo sin que te pese, de dejar de contar lo que te falta y empezar a agradecer lo que tenés. Vivir ligero es caminar sin miedo, dormir sin cuentas pendientes, hablar sin máscaras, querer sin condiciones. Es vivir con el alma descalza. Nos hicieron creer que la felicidad está en acumular cosas, títulos, experiencias, incluso personas, pero cuanto más llenamos los bolsillos, más se vacía el corazón. Vivir ligero es lo contrario, es limpiar el alma, sacudir la mente, abrir espacio para que el silencio te habite. No hay libertad en el exceso, la libertad vive en lo simple, el pan, el aire, el sol, la amistad, el silencio, eso es lo esencial. Todo lo demás son adornos del ego. El que aprende a ver la belleza en lo pequeño ya entendió todo, porque el milagro no está en lo que tenemos, sino en lo que podemos sentir. Una taza de café compartida, una charla sin prisa, una tarde de lluvia mirando por la ventana, una canción que te recuerda quién sos. Esas son las riquezas verdaderas. El que camina ligero llega más lejos, porque no gasta la vida cargando lo que no ama. No hay camino largo cuando el alma viaja liviana. Lo que cansa no es la distancia, es el peso del equipaje. Por eso ves a algunos jóvenes agotados y a algunos viejos livianos. El tiempo no pesa, lo que pesa es lo que uno no suelta. El que se aligera se eleva. Esa es la ley, no hay misterio. Las alas no se consiguen en los libros, se consiguen soltando el miedo, y cuando uno suelta, empieza a flotar. Por eso hay gente que parece tener un brillo especial, no porque tengan más, sino porque cargan menos. Yo conocí personas que tenían poco y eran inmensamente ricas. Tenían una sonrisa, una guitarra, una fe tranquila en la vida. Y también conocí a otros que lo tenían todo, pero vivían atados al «¿y si me falta?». Y claro, el miedo a perder es una prisión más pesada